y nos vamos. Bueno, vamos a hablar de los fondos de pensiones que han caído. Ahorro promedio en los pensionados cae un 32% en 12 meses por pérdida de fondos y por los retiros. En tanto, el promedio de las pensiones autofinanciadas en hombres se ubica en 241.273 con una baja anual del 31%. Las mujeres solo llega a los 97.695, un retroceso del 18,1%. Bueno, este tema que por supuesto le importa a todas las personas, todos estamos obligados a estar en una AFP, por lo tanto un tema preponderante, un tema que interesa a todo nuestro público. Para conversar está Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, con nosotros. Rodrigo, ¿cómo está usted? Hola, Julio César, ¿cómo estás? Bien, pues bueno, esta es la noticia, un poquito que nos dé luces por qué esta caída tan estrepitosa. Bueno, efectivamente nosotros hemos dado a conocer las cifras con los montos de las pensiones de los últimos nuevos pensionados del mes de enero de este año 2022, y ha quedado en evidencia algo que nosotros anticipamos hace un tiempo atrás, y cuál es el resultado del efecto sumado de los 3 retiros de fondos previsionales, por un lado, y por otro lado también como resultado de la caída en la rentabilidad de los fondos conservadores, donde están los ahorros de las personas que están próximas a jubilar y que son las que se están jubilando ahora en este último mes. Esto es algo que sabíamos que iba a ocurrir, Julio César, nosotros lo anticipamos. En la medida de que las pensiones autofinanciadas dependen del saldo de las personas, es decir, de lo que alcanzan a ahorrar a lo largo de toda su vida, y es que parte de ese saldo era retirado por las personas a través de los retiros de fondos del 10%, más 8-10%, más 8-10%, eso significaba que, por lo tanto, estos saldos se iban a ver fuertemente mermados, y esto es lo que hoy día explica entonces de que, en definitiva, los saldos de las personas al término de su vida laboral, justo antes de la jubilación, entonces se vieron afectados. Pero además, como resultado de estos retiros, sabemos de que en Chile se inyectó mucho dinero a la economía durante el año pasado, se le suman además las ayudas del gobierno a través del IFE, y esto ha generado un proceso de sobrecalentamiento de la economía, que ha significado también la necesidad de que las tasas de interés vayan subiendo, y en la medida que estas tasas de interés en Chile fueron subiendo, se vieron castigados también las rentabilidades de estos fondos conservadores. En consecuencia, aquí tenemos un efecto combinado de 2 grandes elementos. Por una parte, los retiros de fondos previsionales, y por otro lado, las rentabilidades negativas que afectaron principalmente al fondo D y al fondo E. Bueno, con guerra ahora, Rodrigo, con una economía mundial, ¿no es cierto?, atenta, ¿no es cierto?, y alerta de lo que está pasando con este conflicto bélico, cómo puede seguir adelante. Es muy... A ver, voy a tratar de usar una palabra intermedia, ¿no? Es muy riesgoso tener los fondos en estas herramientas internacionales. Bueno, ciertamente estamos viviendo un momento de incertidumbre global, ¿cierto? A propósito del convenio, o sea, del conflicto en Ucrania, ¿cierto? Y que viene de alguna manera a seguir golpeándonos luego de 2 años de pandemia, y en Chile desde hace más tiempo aún, desde el estallido social. Es importante tener eso presente. Nosotros vimos cómo el estallido social tuvo un primer impacto en los fondos de pensiones hacia finales del 2019, y hemos visto cómo en el proceso de pandemia durante el 2020 y el 2021, producto de la recesión de la economía global durante el 2020, la alta incertidumbre política también en Chile, hemos visto alta incertidumbre en los mercados, alta volatilidad, y sin duda que hoy día la guerra en Europa obviamente que agrega una dosis de incertidumbre que creíamos que ya se iba a ir superando durante este año. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que es difícil anticipar lo que viene, pero ya estamos viendo los efectos, tanto a nivel global en las bolsas, como también en el aumento en el precio de algunos commodities que impactan en bienes de primera necesidad. Por ejemplo, el precio del petróleo, el precio del gas, el precio del trigo, el precio del maíz, y en definitiva pueden generar presiones inflacionarias
que nos golpean también a nivel de nuestra economía local. ¿Qué le podríamos decir a la gente que nos está escuchando y que, bueno, todos tienen su ahorro en AFP, la gran mayoría? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué se viene? ¿Cómo debería ser el comportamiento de las personas? Bueno, acá lo primero que no creo que es importante hacer como mensaje responsable es tratar de dar una señal de tranquilidad, transmitiendo que el ahorro previsional es un ahorro de largo plazo. Es decir, es un ahorro que las personas hacen a lo largo de toda su vida laboral para efectos de financiar un saldo que les permita después financiar sus futuras pensiones al momento de la jubilación. Entonces, una persona joven que tiene hoy día 25 años tiene un largo trayecto por delante de 40 años para llegar al momento final de la jubilación. En esos horizontes largos, la evidencia empírica, la estadística y la teoría demuestran que los ahorros obtienen rentabilidades positivas. Sin ir más lejos, las estadísticas del sistema de multifondos en Chile muestran que desde su creación, el año 2002, el Fondo A tiene una rentabilidad promedio anual del 6%, mientras que el Fondo E tiene una rentabilidad promedio anual del 3%. Entonces, primero, una señal de tranquilidad a las personas jóvenes, que les queda todavía 40 o 30 o 20 o incluso 10 años para los que están más avanzados, para que en definitiva estas caídas que estamos observando puedan recuperarse. Yo creo que aquí los que están siendo más afectados y que ciertamente empatizamos con la preocupación que experimentan Rodrigo, recuperarse si todo vuelve a la normalidad, porque si seguimos con conflictos, con problemas, todo no... No, por supuesto. Yeah. Pero sin ir más lejos hay evidencia, por ejemplo, en la crisis subprime del año 2008, los fondos más riesgosos cayeron cerca del 50% y sin embargo, como te digo, en horizontes largos estos muestran igualmente una rentabilidad positiva. Entonces, por eso digo, la señal de tranquilidad a las personas que hoy día son jóvenes, que incluso tienen 25, 35 o hasta 45 años, estas pérdidas sin duda las van a ver recuperadas en algunos años más y van a obtener rentabilidades positivas. Yo creo que aquí el motivo de preocupación para todos y todas son las personas mayores que están próximas a jubilar, que vieron sus saldos castigados durante el año pasado, particularmente aquellos que tenían sus ahorros en el Fondo E. Nosotros vimos y anunciamos en el mes de octubre que el Fondo E llegó incluso a tener una pérdida acumulada de hasta el 20%. Finalmente se recuperó un poco hacia finales del año, pero igualmente terminó con una pérdida histórica del 13%. Esta es una pérdida absolutamente fuera de lo normal, fuera de rango, absolutamente inesperada, absolutamente contraria a lo que uno podría esperar de un fondo conservador que la gente entiende y todos entendemos como que es un fondo más estable. Pero también entender de que estas pérdidas se dieron en un contexto de una situación absolutamente extraordinaria también, como lo ha sido el periodo de la pandemia, todo el clima de incertidumbre, por lo tanto, vinculado a aquello, pero también la incertidumbre local, y, como te decía, los efectos de anticipados, que nosotros señalamos también en su momento, de los retiros de fondos previsionales que, como te digo, han generado una presión inflacionaria que la gente también lo está sintiendo, con el alza del nivel de precio, el alza en las tasas de interés, las restricciones al crédito, el financiamiento. Ya todos saben que es más difícil hoy día pedir un crédito, los hipotecarios se han restringido, está todo más caro, y eso en definitiva nos está pasando la cuenta también a nivel de lo que son los nuevos pensionados de vejez. Aquí dice, ¿no será mejor, te preguntan, Rodrigo, ¿no será mejor tener otro tipo de herramientas de crecimiento? Pregunta la gente. Me imagino que se refiere a donde la AFP invierten, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí hay un concepto básico en las pensiones que tiene que ver con el ahorro. Todo el mundo entiende de que, en definitiva, para poder financiar los ingresos de la vejez es necesario generar un ahorro. Y ese ahorro, uno tiene distintas alternativas para poder invertirlos y para poder rentabilizar ese ahorro a través del tiempo. Lo que la regulación en Chile establece es que esos ahorros puedan invertirse buscando un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Eso por un lado. Entonces, entendiendo de que hay inversiones que pueden tal vez rentar poco, pero que son más seguras, con otras que puedan rentar un poco más, pero que son un poquito más arriesgadas, pero buscando un equilibrio y siempre buscando mejorar
las rentabilidades en el largo plazo que existe este sistema. Y que evidentemente está puesto en jaque y justamente producto de estos comportamientos volátiles en escenarios de alta incertidumbre, no solo nacional, sino que también mundial, como hemos visto en estos últimos años. Cualquier alternativa más segura es muy probable que sea menos rentable, y lo que se busca de alguna manera es buscar mayores rentabilidades para lograr, por tanto, mejores pensiones en el futuro. Eso es lo que de alguna manera inspiró a quienes diseñaron e implementaron este sistema. Ahora bien, evidentemente que, como te decía, esto se vio fuertemente afectado producto de las situaciones excepcionales que hemos visto en Chile, además producto del debate político y lo que significó el retiro de fondos previsionales. Acá hay mucha gente que dice ¿cuánto esto le ha afectado realmente la crisis internacional a los fondos de pensiones? Solamente eso, sacándole los retiros. Bueno, los impactos son distintos según el tipo de fondo. Hemos visto que la crisis internacional ha afectado principalmente los fondos más riesgosos, como el A o el B. ¿Por qué? Porque la crisis internacional lo que ha hecho es generar alta incertidumbre y por lo tanto ha afectado a las bolsas en el mundo. Es decir, se han visto afectadas las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en los mercados emergentes, en América Latina, es decir, en los distintos lugares del mundo donde están invertidos los fondos de pensiones chilenos. El 85% de los fondos A y B están invertidos en el extranjero, en las bolsas en el mundo, y estas se han visto afectadas en general. Y por eso es que los fondos más riesgosos entonces se han visto castigados fuertemente, y particularmente a mediados del mes de febrero, que es cuando ya se empieza a poner oscuro el conflicto, incluso previo a la invasión de Rusia a Ucrania. Pero por su parte los fondos conservadores en Chile han tenido mejores resultados, llevan rentabilidades positivas durante los dos primeros meses del año, después de haber cerrado un muy mal año, como comentábamos recién, de un 13% de pérdida del fondo E, porque los fondos conservadores, a diferencia de los fondos más riesgosos, están invertidos principalmente en Chile, en instrumentos de renta fija, bonos y cosas de menor riesgo, instrumentos de menor riesgo, pero que están directamente vinculados a las tasas de interés. Por lo tanto, el efecto que veremos del conflicto en los fondos más conservadores probablemente no los estamos viendo aún. Es probable que los veamos en el mediano y largo plazo, en la medida que nos empiece a golpear un fenómeno de inflación producto del aumento de los precios, por ejemplo, del petróleo, del gas. Estamos viendo cómo está subiendo el precio de la benzina, por ejemplo. Esto ya se está notando. Yo creo que la gente ya lo está notando en Chile. Ya hemos pasado los 1.000 pesos el litro, y probablemente vamos a ver también impacto en el precio de la harina y probablemente en el precio del pan, que sabemos que es el bien de primera necesidad por excelencia en Chile, digamos. Y por lo tanto es probable de que esa mayor presión inflacionaria, que aun cuando sabemos que en Chile este año tenemos una presión inflacionaria importante, puede ser de que la inflación sea aún mayor por sobre lo esperado, y eso significa aumento en las tasas de interés por sobre lo esperado, y eso puede eventualmente castigar también la rentabilidad de los fondos conservadores. Muchas gracias, Rodrigo. Te enviamos un abrazo. Un abrazo para ti. Cuando quieras hablamos. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de SEADES, conversando con Podría Ser Peor, el show de noticias de la radio Bio Bio.